Ya estamos en vivo. Estamos vivos en YouTube y estamos en vivo en Facebook Live. Y bueno, todavía nadie está mirando, pero el Señor está mirando, Johnny. ¿Me está oyendo? Tranquilo, tranquilo, te Ok. estoy escuchando, sí. Y queremos comenzar hoy un tiempo de reflexión, de análisis de este tema tan importante que es el tema de la guerra espiritual. Y bueno, ya hay 3 personas conectadas. Los hermanos que quieran poner comentarios, vamos a ver si ahorita podemos ponerlo. La otra, pero bueno, ya veremos ahí, ya veremos ahí. Entonces, bueno, bienvenidos a toda la audiencia, a toda la iglesia de La Gracia aquí en Belleville, New Jersey, y toda la iglesia allá en Deltona, no Deltona Beach. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo Johnny. Dios te bendiga fuertemente. Hoy quería estar con nosotros un pastor de Texas, el hermano pastor Libán Quintana. No sabemos si podrá estar a tiempo, pero bueno, si él estuviera, pues está bienvenido para estar con nosotros. Amén. Amén. Entonces, ponte más en el medio, Johnny. Ponte más al medio, para que te quede más para la cortina blanca. Ahí, perfecto, perfecto. Entonces, Dios te bendiga, campeón. Dios te bendiga a ti, bendiga a tu familia. Y hoy queremos tocar un tema realmente candente, un tema que realmente no se escucha, no se oye hablar de ese tema. Exacto. Pero es un tema muy, muy, muy importante. Entonces yo quería, la semana pasada, cuando estuvimos tocando el tema, yo puse una canción y no se oyó, pero vamos a ponerla de nuevo y yo creo que se va a oír ahora, ¿verdad? Pero vamos a tener una oración en este momento para comenzar este tiempo. Amén. Amén. Padre, estamos delante de tu santa presencia, te estamos dando toda la gloria, la honra y la alabanza. Y te rogamos en este momento que tú nos estés bendiciendo, tú estés derramando tu gloria sobre nosotros, tu presencia derramándose de una manera abundante, poderosa en nuestras vidas. Señor, mire este tema que vamos a estar tratando, el tema de cómo ser libre, cómo ser liberado. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo esté moviéndose en este tema. Toda la iglesia, las iglesias, los oyentes, los videntes también sean movidos, Padre, a buscar tu presencia, a postrarse, Dios amado, ante tu altar, oh Dios de la gloria, y buscar el poder que solo viene de arriba, el poder, ese poder que verdaderamente libera, ese poder que verdaderamente restaura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, nuestra iglesia tiene cultos miércoles, viernes y domingo. Los miércoles a las 7 de la noche, los viernes a las 7:30 y los domingos a las 11. En tiempo normal empezaríamos el culto a las 10, pero bueno, ahora estamos en una fase especial. Entonces, Johnny, di los cultos, los días que tiene tu culto, tu iglesia. Tenemos los martes tiempo de oración, servicio de oración. Los miércoles tenemos las células. Estamos usando la aplicación Zoom. Los jueves estudios bíblicos y los domingos a las 2 de la tarde el servicio dominical. Así que más o menos son los servicios. Amén. Entonces vamos a leer la palabra y luego vamos a poner a algunos hermanos que están conectados, ¿verdad? Y vamos a leer en Mateo capítulo número 4, versículo 24. Lo he puesto en pantalla porque es un tema, es un versículo que tiene que ver especialmente con el tema. Dice la palabra, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay algunos hermanos que ya están conectados. La hermana Gloria está bendiciéndonos ahí. Dios te bendiga, Gloria. La hermana Sagrario, Dios te bendiga. Loida,
Rodríguez. ¿Es tuya de allá, Johnny? No. Ah, esa es la hija de Néstor, yo creo. De Néstor. Dios te bendiga, Loidita, Dios te bendiga mucho. El hermano Juan Carlos, Dios te bendiga, está dando la bendición a la iglesia. Loida Rodríguez de nuevo dice, buen tema, amén. Néstor Rodríguez, no sé, ¿en qué estado vive esta muchachita, esta niña? Yo sé que vive aquí al norte, pero no sé, bueno, yo estoy al norte. El hermano Néstor Cisnero allá en México, Dios te bendiga, dice que estamos conectados. Y Gloria de nuevo está bendiciendo a los pastores, amén. Entonces este es un tema realmente candente, un tema violento. Y voy a hablar con la hermana Dignora Lima, porque yo sé que en su tiempo de ministerio en Campechuela hubieron mucha gente que fue liberada. Yo conozco de personas, incluso una de ellas trabajaban con serpientes, Wow. el ocultismo. Y recuerdo que hubo gente liberada, templos satánicos enteros en Campechuela. En el pastorado de Vignor y Vicente ellos estuvieron hasta el año 94, aproximadamente 93, 94. Y yo sé, porque yo les sustituí a ellos en el ministerio, y realmente fue impactante. Había gente que templos enteros, templos satánicos enteros, los entregaban y había mucha gente que fue liberada. Entonces, esto es un tema realmente que vale la pena ser mencionado, vale la pena ser que nosotros podamos estar reflexionando en él. Entonces, el tema de la liberación espiritual, tenemos que partir de un punto. Bueno, vamos a poner la canción. Exacto. Que dijimos que íbamos a poner la canción y ya se me estaba pasando. Vamos a poner esta canción un momentico, por favor. Préstele atención, hermano, que es una alabanza realmente poderosa. Amén. Amén. Dale audio, Tony. ¿Se escucha? No. Déjame ver qué dice en los comentarios si se oye o no. No, no se escucha, no se escucha. Oh, la otra vez no se oyó tampoco. Wow. Que alguien me diga si se escucha, si no la desconecto rápido. Vamos a ver si alguien comenta de fuera. No se escucha. No se escucha. Bueno, vamos a quitar la canción porque realmente no se escucha. No sé qué está pasando con esa canción. Fíjate que yo pruebo este programa y pruebo pero es que es un tema ovni, que es un tema que esto es tremendo. Y la canción yo quisiera que ustedes la buscaran por YouTube. Se llama Guerra Espiritual. Y es, si quieres guerra, la guerra te haremos. Okay, entonces, bueno, vamos a pasar directamente al tema, ya que yo no soy cantante ni tú tampoco, y entonces no se escucha la canción. Bueno, vamos a partir desde un punto, Johnny. ¿Qué es la liberación de demonios? ¿Qué es la liberación de demonios? Bueno, realmente bueno, primeramente, gracias nuevamente, Tony, por permitirnos estar en este programa tuyo, Entre Pastores, que está saliendo todos los viernes aproximadamente a las 7:30, pasado mediano de la Florida. Para los que no me conocen, soy el pastor Johnny Tamayo, pastor acá en Deltona, como decía Tony ahorita, en la zona de Florida. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad. Bien, como estás diciendo o acabas de decir, en la pregunta, casi la pregunta que estás haciendo casi nos da la respuesta. ¿Qué es la liberación de demonios? Simplemente es echar fuera a un demonio o a un espíritu satánico. A uno o más. O más.
no necesariamente tiene que ser uno. La Biblia registra por lo menos una cantidad, ¿verdad?, masiva de demonios que pueden estar en la vida de una persona. 2.000, 3.000, 4.000. Ajá, como la legión la legión que el Señor expulsó. Entonces, liberación nada más y nada menos que es echar fuera un demonio o demonios de una persona. Sacarlos, liberarlos, sacar a esa persona de esa cautividad. Amén. Sí, porque el demonio cuando entra, no solamente viene a hurtar, matar y destruir, él viene a atar a la persona. Sí. Y la persona actúa, pero actúa poseída por demonios, ¿verdad? Está controlada, esclavizada. La persona que es un endemoniado es un esclavo. Y entonces, precisamente el tema de la liberación es sacar ese agente opresor que está sobre esa persona. Hay gente que no se explica y que no se halla la explicación de por qué a veces son adictos a ciertas cosas. Y a veces hay adicciones que es porque hay un demonio que está moviéndose para que la persona no sea liberada. E incluso yo creo que hay pecados, Homni, que son abominaciones tan terribles delante de Dios, que ese pecado viene vinculado a una fuerza maligna, a una atadura de maldad. Y por eso hay gente que, por ejemplo, voy a mencionar sectas. Hay gente que salir de una secta no es fácil. No. Porque a veces hay una ligadura demoníaca tan fuerte que aunque tú le expliques a la persona no entiende. Aunque tú le demuestres con la palabra, no entiende, porque hay una atadura espiritual. Y hay pecados que también vienen, o sea, vinculados a una atadura espiritual. Y entonces hay gente que necesita liberación. Hay gente que solamente le podemos predicar la palabra y ya, pero hay gente que hay que sacarle ese ente que lo está esclavizando. Sí, vamos a empezar por aquí. Lo primero que tenemos que entender es que los demonios son seres espirituales. Son reales. Son reales. No tienen un cuerpo como nosotros. Nosotros somos seres espirituales con un cuerpo humano. O sea, nuestro espíritu está dentro de este cuerpo que Dios creó del polvo de la tierra. Pero estos seres son seres espirituales. Y ellos prefieren, por así decirlo, ellos les gusta habitar sobre todas las cosas en los cuerpos humanos. Todos sabemos que ellos pueden poseer a los animales. El pasaje allá de los cerdos, ¿recuerdas? Cuando el Señor le dio la orden y ellos entraron a los cerdos, el Evangelio de Mateo. Pero ellos prefieren a los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen cualidades o características o capacidades que no tienen los animales. El ser humano puede hablar. Entonces ellos les es más fácil o les gusta mejor o les gusta más estar en el ser humano para poder comunicarse, hablar, ¿ok? Y demás. Pero lo que quiero destacar con esto es que son seres espirituales. Eso hay que entenderlo. ¿Qué pasa con lo que está ocurriendo? Lo que decíamos la vez pasada, que la gente porque no lo ve cree que no existe. Que no existe. ¿Ok? Y ahí es donde Satanás le gana ventaja a esta humanidad. Al no verlo, no lo creo. Y esto es importante. Entonces, cualquier pastor o iglesia o ministerio que vaya a trabajar en el área de la liberación, tiene que entender que está trabajando o está tratando con un ser que no ve, pero que está ahí. Y esto es fundamental. Para mí es fundamental porque si no ves al enemigo, si no sabes que el enemigo está, no puedes hacer nada. Pero tienes que tomar conciencia de eso. Y de que los hay. Primero, fuera de toda duda, la Biblia habla del tema. Leímos un pasaje de que Cristo liberó endemoniados. Sí. Leemos en el Nuevo Testamento, Pablo liberó endemoniados. O sea, es algo que... Y si los demonios estaban poseyendo a la gente en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿por qué tenemos que creer que hoy no hay necesidad de liberación? No, te digo más. Hay más evidencias de la actividad demoníaca en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. ¿Cómo no?
Así que si vamos a ir porque hay personas que dicen, no, por eso es del Antiguo Testamento. Bueno, esto es del Nuevo Testamento. Sí. Como el caso del diezmo, ¿no? Es del Antiguo Testamento. Ok, perfecto. Vamos ahora. Los demonios se amplían o se revelan su manifestación y trabajo más en el Nuevo Testamento. Es que en el Antiguo Testamento no hay casos de liberación. No, uno de los rasgos, de las cositas así que tenemos fue cuando David tocaba su arpa pero no, el demonio no se iba, se aliviaba. Tranquilizado. Pero seguía ahí. Seguía ahí. O sea, en el Antiguo Testamento no hay casos de liberación. No. O sea, es un tema del Nuevo Testamento. Exacto. Se da en el Nuevo Testamento. Saúl se mejoraba, pero no se liberaba. Exacto, se aliviaba, que eso lo vamos a tocar ahorita, ¿verdad? En una de las preguntas que queremos compartir. Pero bueno, esto es real. Entonces, ahora, yo me he enfrentado a fuerzas espirituales. Yo sé que tú lo has hecho, tú tienes mucha experiencia sobre esto. Y la Biblia habla de que 7 hijos de un sacerdote fueron a reprender a un muchacho endemoniado y aquello terminó mal, aquello terminó feo. Eso está en Hechos capítulo 19, versículo 13 al 17 por ahí. Y evidentemente no todo el mundo está preparado para enfrentar esto. Yo recuerdo mi primer pastorado, cuando yo estaba en Arroyón de Capiro, un día dije, voy a dar un estudio sobre la persona de Satanás. Y cuando fui a dar un estudio sobre la persona de Satanás, bueno, todo el culto normal, habían 2 o 3 visitas. Y cuando leo la palabra y digo, bueno, vamos a estudiar a la persona de Satanás, en ese momento una muchacha que vino de visita lanzó un grito, ovni de película. Un grito horrible, un grito, vaya, una cuestión satánica, algo que la gente se insultó y mucha gente se fue del templo porque le cogió miedo. Dice Gloria que no se escucha, ¿no se oye? Hay personas que dicen que no se escucha. La música, lo que no se escuchaba, la quité ya. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hablar de esta parte, ¿verdad? ¿Qué preparación? El hecho de que yo soy cristiano o de que yo soy pastor, ya tengo ya la capacidad para ir a echar fuera un demonio, así porque yo soy el pastor o porque yo soy cristiano o porque voy con la Biblia y le pongo la Biblia en la mano, en la cabeza al demonio y ya por eso se tiene que ir. No. A ver. Bueno, hay cosas que se necesitan, o sea, para poder echar fuera un demonio y prepararse, ¿no? La primera cosa, lo primero es, tienes que ser cristiano. Ser cristiano. Ser cristiano. Vamos a empezar con esa premisa. Tú tienes que ser cristiano, haber conocido a Cristo como tu Señor y Salvador y haber sido perdonado y demás. La segunda cosa, hay ejercicios espirituales que se pueden hacer, si se puede llamar así, que se llama ayuno, el ayuno, la oración, la santificación. Es importante estar en conexión directa con el Espíritu, o sea, en santidad, dirección divina. Aunque tú vayas a echar fuera un demonio o vayas o tienes la intención de hacerlo, pero tienes que tener una buena conexión con el Espíritu de Dios, porque no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y si es posible, pues tener discernimiento de espíritu para hacerlo. O sea, ahora tú me dirías, pastor, porque hay tantas cosas. Entonces, mira, todo eso viene por el ayuno y la oración. Pero es que esto es una guerra, hombre. Tienes que prepararte, armarte. Es una guerra. Sí. Tienes que tener una arma. Ahí la cena. Si tú vas a la guerra, como mismo por lo menos tienes que tener un rifle, una pistola, un cuchillo. Tienes que ir preparado. Tienes que, exacto. Pero sí es importante. Yo creo que es importante el ser cristiano, conocer a Cristo, el ayuno, la oración, la santidad, estos elementos básicos, la dirección del Señor para lo que vas a hacer, porque es importante, quizás un poquito más adelante en el estudio vamos a ver algunos detalles, y es que uno tiene que pedir al Señor discernimiento, cómo echar fuera ese demonio específico. Sí. Porque es importante, ¿ok? Entonces quizás eso lo vamos a ver. Pero Tony, a mi modo de ver, mi experiencia, creo que estas son las cosas básicas. Sí. ¿Entiendes? Y tener un conocimiento bíblico sólido, por lo menos, ¿entiendes? Saber
conocer la palabra. Sí, tiene que conocer Biblia. Conocer Biblia. Hablando sobre este tema de la preparación, tú mencionabas un versículo que está en el libro de Marcos, que dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Es decir que todos los demonios no tienen la misma capacidad o el mismo poder. O rango. Yo recuerdo que había momentos que yo reprendía endemoniados y solamente de ponerle la Biblia en la cabeza empezaban a gritar y decía que le quitara la Biblia, que lo estaba quemando. Pero tuve tratos con personas endemoniadas que fueron liberadas, que el caso de uno se comió la mitad de una Biblia, Johnny. Explícame eso. Se comió la mitad, porque eso fueron a reprenderlo, le arrancó la Biblia al que estaba ministrando y dijo, mira, para que tú veas el poder que yo tengo. Y empezó a comérsela y se comió la mitad. Explícame eso. Bueno, te voy a explicar. Después no tuvo, fíjate, no fue al baño después, no, o sea, ¿qué pasó ahí? Yo no sé, yo sé que quedó libre y no sé qué se hicieron las hojas, sinceramente. Pero hay géneros que no es, hay géneros que no es con una simple palabra y a veces hay que estar reprendiendo. Dice la palabra que Cristo cuando iba a reprender, a veces tenía que insistir. Porque a veces la primera no se iba y era el Señor. Entonces, indudablemente que tenemos que tener una preparación. Yo recuerdo que una vez fui a reprender a un endemoniado y me dijo el demonio, sí, pero es que yo salgo con ayuno. ¿Sabes lo que yo le dije? No, ya empecé el ayuno. Ya empecé el ayuno, ya estoy en ayuno. Entonces, te estaba diciendo hasta cómo salía. Exacto. Sí, me quería engañar. Digo, bueno, si tú sales con ayuno, ya yo estoy en ayuno. Así que te va. Pero que realmente nosotros no podemos pensar que esto es una cuestión de juego, esto no es una cuestión de sencilla. Y digo algo, como la semana pasada lo estuvimos diciendo, no es posible que los endemoniados se hayan acabado en el mundo, que la gente llega a nuestra iglesia y no pasa nada. Hay algo raro que está pasando en nuestra preparación. Pienso yo que es en nuestra preparación. Sí, yo creo que el problema está en nosotros, por así decirlo, ¿no? En nuestra perspectiva, en nuestra manera de ver el ministerio en este momento. Quizás el ambiente secular en el que nos estamos moviendo, hay mucho secularismo. Hay mucho gnosticismo, hay mucha teología barata, por así decirlo, liberal, y estamos siendo permeados de alguna manera por todas estas corrientes. Ahora, para responderte a la pregunta que me hiciste ahorita, yo recuerdo siendo seminarista. Yo era seminarista, estaba atendiendo un campamento de verano en Nibujó, los hermanos de Nibujó pueden certificar de eso. Y allá hubo una persona que cayó endemoniada. Y era una iglesia conservadora. Una conservadora y grande y demás. Pero una iglesia. Sí, no, pero me refiero, porque hay gente que piensa, en Nibujón, la iglesia bautista, porque esa era la iglesia bautista de Nibujón. Es una iglesia de línea de cantar solo himnos. Exacto. Y ahí había una cantidad de yo me acuerdo de eso. Ajá. Yo me acuerdo de eso. Sin embargo, Nibujón es una iglesia de oración y de ayuno. Ahí está. Porque eso no va en que... Sí. ¿Okay? Y esta persona cayó endemoniada. Mira, Tony, fue increíble. Yo estaba dirigiendo el campamento, mandé a los muchachos a irse a dormir, porque aquella persona estaba destruyendo todo el campamento. Y yo recuerdo que un muchacho vino a leerle la Biblia, se le acercó a leerle la Biblia al endemoniado y le dio una palmada, le lanzó la Biblia por un lado y le tiró un manotazo y lo tumbó por allá por otro. O sea, porque no es cuestión de venir a leérsela. Exacto. ¿Entiendes? Es creer lo que está. Es que el diablo conoce la Biblia, Johnny. No, mejor que nosotros. Exacto. Cuando el diablo tentó a Cristo, le citó la Biblia. Salmos, de ahí estaban el Salmo 91. Exacto. Ahora, ese día éramos aproximadamente como 11 seminaristas. Tony, ninguno pudimos echar fuera que Wow.
el demonio nos paseó por toque. Hizo con nosotros lo que quiso. Pero recuerdo que el pastor que acababa de tomar el pastorado de esta iglesia fue el pastor Gabriel Suárez. Gabrielito. Y Gabrielito se enfrentó al otro día con esta situación, hermano, y fue totalmente diferente. Él solo liberó a ese muchacho. Nosotros 11 no pudimos hacer nada. Entonces, ahí entendí algo que él nos dijo más adelante. Esto fue interesante. Él nos dijo: muchachos, tienen que prepararse porque ustedes van allá, ya están en el pastorado, están estudiando, van al pastorado. Tienen que prepararse. ¿Por qué? Porque estas situaciones se le puede dar a la iglesia en cualquier momento. ¿Y qué van a hacer? Van a buscar a la policía. Así mismo. Mandarlo para el psiquiátrico. Una situación que nosotros como cristianos tenemos la autoridad para liberar. Entonces, eso me ayudó a cambiar mi perspectiva. Y yo dije, ¿verdad? Yo tengo que prepararme para que cuando me vengan situaciones como esta, poder enfrentarlas. ¿Entiendes? Entonces, te cuento otra anécdota. Siendo entrenado, estaba yo de seminarista en una iglesia X y estaba yo predicando en la misión, estaba yo evangelizando en la misión, y cuando hago el llamamiento a salvación, viene un grupo de personas. Dentro de ella viene una espiritista. Recuerdo que se llamaba María, la señora. Y cuando voy a orar por ella para salvación, oye, la mujer cayó endemoniada. Bueno, no cayó al piso, empezó a manifestarse. Yo sentí en mi espíritu que los demonios me rodearon. Wow. Y el pastor que me estaba supervisando tomó el carro. Y me dijo, hay que estar preparado. Y me quedé solo con aquello y tuve que, bueno, gracias Señor, Dios tuvo misericordia y pude trabajar en el asunto, o sea, y la persona liberarse. Y hoy es miembro de esa iglesia. Pero cuando yo miré para el lado, el pastor no estaba. Entonces, y yo diría, y no es por cuestionarlo, simplemente creo que es que él nunca había encontrado un caso como este y tuvo miedo y se fue. Entonces, cosas que pasan, ¿no? Yo pregunto en nuestras iglesias, si ahora, pastor, que me estás escuchando, pastor, que ustedes me están escuchando de conferencia, si una persona cae endemoniada en la iglesia donde tú pastoreas, ¿qué vas a hacer? Llamar al 911 a Jorge. Llamaré al 911. Pero lo mejor es llamar a Jesucristo, al poder del Espíritu Santo, y enfrentarla. Pero mientras llega el 911. No, hay que enfrentarlo en el nombre del Señor. Pero lo que hacen muchos pastores es llamar al 911 y que lo lleven para el psiquiátrico, y me quité un problema, como quien dice, de arriba, cuando es una situación que tenemos que enfrentar y tenemos que prepararnos. Ahora, una pregunta: si esa persona le gusta ir a tu iglesia y después que salga del psiquiátrico está ahí otra vez y va para allá, o sea, ¿qué va a hacer? De alguna manera vas a tener que tratar con el asunto. Exacto. Tenemos el imperativo de prepararnos. Yo recuerdo en una iglesia, no digo el nombre de la iglesia, se manifestó un endemoniado, una muchacha endemoniada que vino de visita, y cuando empezaron a reprenderla los jóvenes del departamento, el demonio empezó a hablar, porque tú sabes que el demonio no está en todo lugar, pero son muchos. Y ellos nos ven cuando estamos haciendo cosas que a Dios no le pueden agradar. Y aquella endemoniada empezó a decir: tú no me puedes reprender a mí porque tú estás en esto y esto y esto y esto. Y al otro: tú no me puedes porque tú estás en esto. Óigame, la gente bajaba la cabeza y la gente: me voy de aquí para que no me saquen mis pecados. Entonces tiene que haber una preparación. Tiene que haber una preparación. Hay que ayunar, hay que orar, hay que santificarse, hay que buscar. Entonces, exacto. Para una persona nueva convertida, quizás 5 minutos de oración no es suficiente. Pero para uno que es pastor, uno que es líder, tiene que tener una vida de oración. Y yo pienso, joven, yo estaba valorando, hace tiempo tengo esta opinión, que cuando Cristo estaba en el jardín del Getsemaní, le dijo a los discípulos: no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Es decir, que aunque sea una hora diaria, ya sea leyendo, cantando, lo que sea, pero una hora, aunque sea una hora en comunión, una hora en relación con Dios, para que cuando llegue la manifestación espiritual, demoníaca, nosotros poderla enfrentar. Exacto. Una persona
cuando va a la guerra, no es el momento para prepararse. Exacto. Tiene que haberse preparado antes. Para eso existe algo que se llama las previas. O sea, el entrenamiento militar previo para poder enfrentar la guerra. Tony, yo te digo sinceramente, es un desafío el orar, es un desafío. ¿Por qué? Porque a esta carne no le gusta. Y continuamente estamos batallando con esto y no sé si te pasa, tú, como pastores estamos continuamente batallando porque esta carne no le gusta. Le gusta el aire acondicionado, tú sabes. Jesucristo lo dijo, la carne es débil. El espíritu, uno dice, voy a orar y voy a levantarme a las 5, pero cuando llega a las 5, la carne dice, compadre, qué rica está la cama esta. Pero hay que prepararse. Por si no, cuando vas a ayunar, ese día no sé por qué, pero oye, llega los olores más ricos y llega las provisiones, las mercancías y dice, ¿qué va? Creo que no va a poder ayudar. Porque esta carne no le gusta. Realmente esta carne no le gusta. ¿Entiendes? Amén. Y ciertamente la iglesia es el ejército de Dios en la tierra. Y nosotros como ejército tenemos el imperativo de enfrentarnos, no provocarlos, porque eso lo vamos a tocar quizá ahorita, pero sí tenemos que preocuparnos porque hay mucha gente endemoniada que a veces está sentada en el banco de la iglesia y nosotros creemos que con los 3 canticos que cantamos ahí el demonio se va a ir. No, hay que enfrentar esa fuerza de maldad. Y hay gente que está endemoniada, que se está bautizando y nosotros creemos que porque hicieron la oración, nosotros no sabemos la vida privada que está teniendo esa persona. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos por realmente este tema, que es la liberación de gente endemoniada. Entonces, una pregunta, campeón, porque esto da pie a muchas cosas y lo hemos visto en YouTube, de los fenómenos que se dan. ¿Cuáles son los errores que tú puedes recordar que son más comunes en el hecho de la liberación de los demonios? Bueno, hay muchas cosas. La primera cosa que pasa es el formar el espectáculo. Formar un espectáculo. Formar un espectáculo. Esto es importante. A ver, puede ocurrir de que en un momento determinado hay una manifestación en el templo o fuera de la iglesia que casi se te vaya de control, ¿no? Una manifestación bien violenta y está bien. Pero he visto casos, por ejemplo, te voy a poner específicamente un caso de personas que han hecho más escándalo que el mismo endemoniado. Pensando que la autoridad... Que el grito lo va a echar fuera. Alguien dijo una vez algo que es interesante, ¿no? Dijo, una carretilla vacía suena más que una llena. Ok. Entonces, recuerdo una ocasión estando en Nibojón, precisamente, allí en Nibojón, estaba yo bañándome en el río y cae una persona endemoniada en la comunidad. Era una zona cerquita de Nibojón. Ahí cae endemoniada una muchacha. Y estoy yo bañándome en el río. Recuerdo que Wilber y Wilber García y yo estábamos ahí bañando, qué sé yo, llegan y dicen, oye, más falta que vayan allá para liberar a una persona así. Ok, perfecto, nos salimos del río, nos secamos, nos cambiamos y fuimos allá. Cuando llegamos allá, Tony, a la casa, habían como 15 personas subidas encima de aquella mujer endemoniada. Wow, y por el cuello, la tomaban por el cuello y decían, suelta, la estaban matando. Y la tenían uno por una, como 2 por una pierna, 2 por otra, el otro por la cabeza. Bueno, la estaban polimando, pobrecita. Yo he visto eso. Yo he visto eso. Y había entonces por toda la ventana y dentro del cuartito que es chiquitito, lleno de personas, todo el mundo viendo qué. Bien, cuando yo llego, le digo a la familia, no, sáquenme a toda esta gente de aquí. Sáquenme a toda esa gente de aquí. Porque el diablo quería el espectáculo. Sáquenme todas estas personas de aquí. Y entonces sacaron a todas las personas, pero algunos se quedaron por las ventanas. Le digo, no, retírense. Y se fueron todos. Se quedó la mamá de la muchacha, Wilber y yo. Yo tomo una mano de la muchacha, que estaba acostada en la cama, tomo una mano de ella y Wilber toma la mano del otro lado de la cama, la otra mano. Y yo oré. La oración fue sencilla, pero de todo corazón. Le dije, Señor, saca esos demonios que están ahí. Esa fue la oración.
Amén. Tony, bastó esas palabras para que el Señor obrara ahí y la persona instantáneamente se liberó. Entonces, y no es que, a ver, no es que en mí hubiese más poder que quizás en todas esas personas, es la manera. Número uno, entonces, hay que tener cuidado cómo se hace. Número uno. Número dos, y esto para mí es importante. Lo que te O voy a sea, decir, que hay que evitar la violencia física. violencia. Porque si el diablo ya está destruyendo esa vida, tú también Imagínate. vas a ser parte. ¿Me entiendes? Y es un error común que yo lo he visto, de ahorcar a la persona, de caerle a golpe, tú sabes, de maltratarla, pensando que el demonio va a salir así. Porque lo que está ocurriendo es que no están mirando al demonio, están mirando a la persona. Entonces, tú tienes que mirar lo que está detrás. Tu vista tiene que estar detrás de la persona. Ella solamente es la vasija, pero tienes que ir al contenido, o sea, que es el demonio en sí el que está dentro. Esa es una. Se ha dado casos de pastores que han matado, personas, líderes que han matado a un endemoniado, porque ha sido tanta la fuerza física que lo han matado físicamente. Claro, y eso es un error. Recuérdate que autoridad y violencia y gritería son otras cosas, son dos cosas diferentes. ¿Okay? Entonces, otro error que he visto en la liberación, que para mí sucede mucho, y es que muchas personas cuando están ministrando, varias personas están ministrando, se contradicen en el sistema de mando o de autoridad. Te lo voy a especificar, te lo voy a aclarar un poquito. O sea, una gente está reprendiendo y otro está reprendiendo y el otro está reprendiendo al mismo tiempo. 3 o 4 al mismo tiempo. Entonces, analiza esto, punto de vista lógico. Tú le estás diciendo al demonio, sal fuera, y el otro te está diciendo, yo te ato, y el otro, sal de aquí. Entonces el demonio te va a decir, por fin, ¿qué hago? Esto, aquello, o me voy por aquí. Entonces, yo siempre sugiero a una persona o un grupo de personas cuando van a ministrar, que uno esté ministrando y los otros estén apoyando en la oración. Amén. Porque recuerda que ellos funcionan con sistema de mando. ¿Ok? Esto es importante, Tony. Sí. Esto es importante. Yo he visto 10, 15 personas al mismo tiempo reprendiendo a un demonio y no se van. Y creo, a mi modo de pensar, es que por eso te pongo el caso anterior. ¿Ok? Caso anterior, 15 o 20 personas y no se iban. Y es que se cruza el sistema de mando. Recuerda, o sea, tiene que haber orden. Tiene que haber un orden. Tiene que haber una persona que es la que está dirigiendo la liberación. Los demás están apoyando. Los demás orando. Es como la oración en el templo, que dice el apóstol Pablo, que los demás digan amén. O sea, si está orando una persona está tomando el liderazgo, los demás tienen que apoyarle. No es los dos o todo el mundo en la misma cosa. No. Tiene que haber un liderazgo. Tiene que haber un liderazgo. Y date cuenta que el Señor Jesucristo lo hizo así. Cuando el Señor Jesucristo se encontraba un endemoniado, Él le ministraba directamente. Y no se dice por ningún lado que los discípulos hicieron algo. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Yo creo que eso es una de las cosas, de los errores comunes en la liberación, que se contradicen y continuamente, y todos al mismo tiempo quieren reprender. No. Uno dirige y los demás apoyan. Porque es como el capitán de un barco. ¿Entiendes? Exacto. Hay que ver un capitán y los demás obedecen. Entonces creo que esta es otra de las cosas que ocurre. La otra cosa... Otro error que para mí ocurre y pasa mucho es que cuando tú estás ministrándole, Tony, cuando tú estás ministrando a una persona endemoniada, obedecer lo que el demonio te dice. Por ejemplo, en muchos casos, no sé si a ti te ha pasado, pero en muchos casos cuando tú estás ministrando liberación, ellos piden agua. Dame agua, o dame esto, o toma aquello. O sea, si tú estás ministrando, tú no puedes estar poniendo tu voluntad al servicio del... Que el demonio tome el liderazgo. No, tú eres el que estás ministrando y tú eres el que está tomando la autoridad. Y él tiene que someterse a esa autoridad que tú tienes dada por el Señor. Entonces, eso es importantísimo. Y otro error, y para mí es... Antes de salir de ese punto de no hacer el caso al demonio, a veces queremos conversar con el demonio para que el demonio nos dé información. Ajá. Cuando el diablo es el padre de la mentira. O sea,
Tienes que saber que te va a mentir. Tú tienes que saber que lo que el diablo te va a decir es que te están mintiendo. Entonces, con el demonio hay que dialogar lo menos posible. Las cosas precisas y necesarias. Exacto. Vamos al último punto, quizás podemos hablar de eso más adelante, pero tiene que ser las cosas necesarias. Que tú necesitas herramientas informativas que tú necesitas para liberarlo. Y no para obedecer. Exacto. Entonces, esto es clave. Y creo que te iba a decir otro error que para mí lo veo mucho, lo he visto en muchas ocasiones, es que las personas que van a liberarlo van muchas veces con arrogancia, y eso hay que tener mucho cuidado. O sea, hay muchas personas que no, yo tengo un ministerio de liberación, vamos para allá. Tienen que tener cuidado porque te puede pasar como los hijos de Exeba. Ok, te cuento una anécdota. Conocí a un evangelista que en una ocasión, o sea, allá en la zona de Ciego, en una ocasión fue a levantar un altar en un lugar. Y cuando él va a levantar el altar satánico, él dijo, no, yo no tengo ni que ayunar ni orar, yo voy para allá, yo estoy revestido del Señor, voy para allá y eso lo vamos a romper. Tony, cuando llegó allí al altar, que le puso la mano al altar, dice que sintió que las manos se le paralizaron. Wow. Y en vez de reprender el altar o lo que estaba allí, empezó a pedir misericordia al Señor. Señor, quítame. Entonces, él me decía a mí, yo aprendí en ese momento que no es con mi fuerza, sino es con la gracia y la sangre de Cristo. Del Señor. Y esto es importante, porque hay muchas personas que creen que pueden hacerlo independientemente al Señor. Y eso es un error. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y su autoridad. Sí. Hay un error que yo veo que se comete, y es que hay gente que cierra los ojos para reprender a un endemoniado. No. Porque es que tú estás luchando contra una fuerza que puede hasta golpearte. Y conozco un pastor que me preguntó una vez, Tony, cuando tú vas a reprender a un endemoniado, cierra los ojos o algo. No, hay que dejarlo abierto porque te pueden, dice, me noquearon, compadre. El endemoniado le metió un piñazo, como decimos nosotros los cubanos, y lo noqueó. Lo noqueó. Entonces, en mi experiencia, tratan de arañarte, tratan de escupirte, tratan de patearte, tratan de hacerte daño. Hay que tener los ojos abiertos. Pero es que analiza todo, fíjate, y esto es bueno que lo digas, porque si te das cuenta, no hay ningún solo relato bíblico que el Señor haya, y esto es la verdad, que haya reprendido con los ojos cerrados. Y te digo más, no hay ningún relato bíblico que nos diga que el Señor haya orado con los ojos cerrados. Entonces, ¿por qué? Porque estás hablando con un ser. Sí, hay que entenderlo, estás hablando con un ser. A ver, yo no estoy diciendo que no se pueda orar con los ojos cerrados, no me malentiendan. Lo que sí sé es que no se puede reprender con los ojos cerrados. Exacto. Sí, orar con los ojos cerrados es bueno porque uno se concentra más. Exacto. No pierde la atención, pero cuando tú vas a enfrentar a un endemoniado, tienes que abrir los ojos. Exacto. Tienes que abrir los ojos. De hecho, te digo más, cuando usted va a orar por un enfermo o a ministrar a un enfermo, casi siempre debes mantener los ojos abiertos. Y hoy día pues podemos tratar de ese mismo tema, sí, el tema de la sanidad. ¿Entiendes? En muchas ocasiones Jesús alzó los ojos y gimió y habló, ¿sabe? Con los ojos abiertos. Sí, en ningún caso se dice que Cristo oró con los ojos cerrados. En ningún caso. ¿Entiendes? Esa es la verdad. Y en caso del endemoniado pasa lo mismo. Son costumbres cristianas que son buenas. Ajá, pero no. Recuérdate que te estás enfrentando en este caso a una persona endemoniada que lo que quiere es comer. Exacto. Una pregunta, campeón. Bueno, no sé si hay otro error que tú veas que se comete. No, hay muchos. Yo les sugerimos a la audiencia que tengan cuidado con lo que vemos en las redes sociales. Que a veces vemos fenómenos, disparates, que no son aconsejables para el pueblo de Dios. Amén. Ahora, una pregunta: ¿puede Satanás echar fuera demonios?
No, imposible. Y entonces, ¿por qué a veces uno oye de que hay centros de ocultismo que exorcizan y que supuestamente sacan demonios? Mira, tenemos que irnos por la revelación divina, la palabra. La palabra es la plataforma donde nuestra fe y nuestra doctrina se establecen. Entonces, la Biblia claramente te dice, el Señor Jesucristo dice en su palabra que el reino de Satanás no está dividido. O sea, Satanás no puede echar fuera a Satanás. No dice eso en la Escritura. Entonces, es imposible que el diablo pueda echar fuera a los demonios que él envió. Eso no tiene lógica. Vamos por paso. Si hay dos ejércitos que están luchando y usted estratégicamente ha puesto sus agentes o sus militares en el otro ejército para ganar la guerra y está ganando la guerra, ¿tú crees que ahora le voy a decir, vete, que estoy ganando la batalla? Entonces, la Biblia dice, lo dice la palabra en Mateo, creo que 12, por ahí, Mateo 12, capítulo 12, verso 26, dice que el reino de las tinieblas no está dividido. Que Satanás no puede echar fuera a Satanás. ¿Qué pasa, Tony? Los demonios engañan a los seres humanos. Te hace creer que salieron. Salieron y no están. Bueno, tú fuiste deportista. Tú sabes que en el deporte existe algo que se llama señuelos. Los señuelos es que yo te amago como que te voy a dar por aquí y te doy por acá. En boxeo es finta. En el boxeo es finta, exacto. En las artes marciales es eso, el amagar y dar. Por otro lado. Entonces, el diablo hace eso. Dice, voy a decirle que ya me fui, o voy a darle evidencia como que ya me fui. Para que se estén tranquilos. Para que se vaya. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque Satanás no está dividido. Ese reino no es... Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Pasa más trabajo la cristiandad en unificarse que lo que ha pasado Satanás en unificar a su reino. Yo no sé si estás de acuerdo con él. Sí, cómo no. Pero la cristiandad ha pasado más dificultades en la unidad plena. Entonces, él no está dividido. Él no puede echar fuera a los demonios. Pero hay muchos señuelos, vuelvo atrás. Hay muchos señuelos, hay sectas y grupos espiritistas y falsos que aparentemente enseñan y demuestran, entre comillas, de que liberan personas. Por ejemplo, tú puedes ver casos de personas que son católicas y con agua bendita se fue el demonio. No. Eso no funciona. Sí, porque en el catolicismo está el ministerio de liberación, que son los jesuitas. Son los que tienen el ministerio de exorcismo. Hay películas que se han escrito sobre eso. Pero realmente los demonios no se van. Simplemente dice el diablo, oye, cuando te reprenda, quédate tranquilo para que él crea que se fue. ¿Sabes? Hasta que no entendamos que Satanás es el padre de mentiras. Hasta que no entendamos. Mira, Tony, mira, esto es interesante. Y una vez predicaba un sermón y hablaba sobre esto, ¿no? A veces nosotros los seres humanos le hacemos más caso a lo que el diablo nos dice que lo que Dios nos dice. El diablo te dice, en otras palabras, tú eres feo, tú se lo crees. Dios te dice, tú eres bonito. No, él me dijo que era feo. Aquel me dijo que era feo. Entonces, en el mundo espiritual ocurre lo mismo. Le creemos más, y quizás sea por la situación del pecado, no dentro, le creemos más a lo que Satanás muchas veces nos filtra a través de los sentidos, usando personas alrededor, que lo que Dios ha dicho de ti en su palabra. Entonces, entendamos que las personas que supuestamente han sido liberadas por personas espiritistas o santeros, etcétera, no han sido liberadas, han sido más atadas, están más atadas que antes. Así mismo. No sé si es lo que tú crees. Sí, no, eso es lo que yo creo. Y yo creo que el diablo puede engañarnos tanto que esa persona podemos bautizarla y porque yo oí hablar de dos pastores, te menciono solamente el caso de uno, un pastor incluso de la Asamblea de Dios, o sea, del
movimiento del poder de Dios, que el pastor se suicidó. ¿Sí? Y cuando fueron a su casa, el hombre era Rosacruz. O sea, era un ocultista, un satanista, porque Rosacruz es un tipo de espiritismo. Y que estaba oculto como un pastor pentecostal. ¿Qué te parece? ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Porque Pero sí, realmente el diablo no puede echar fuera a Satanás, pero va a tratar, por eso hace falta el don de discernimiento. el discernimiento. Mira, existen dos maneras de discernir algo, que la Biblia lo dice, por la palabra y por el don de discernimiento, por el Espíritu. O sea, dice que la palabra nos enseña del bien y del mal, o sea, nos enseña. Cuando tú estudias la palabra y conoces Biblia, es difícil que te engañen, porque conoces la verdad. ¿Ok? Igual pasa con el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es ese don especial dado por el Espíritu a la iglesia para probar los 3 tipos de espíritu que existen. Que es el Espíritu de Dios, cuando es Dios quien habla, cuando habla el diablo y cuando habla el espíritu del hombre. Así es. Entonces, el discernimiento de espíritu se ejercita en esas 3 áreas. Cuando habla Dios, cuando habla el diablo y cuando habla el hombre. Exacto. Y hay algo que no es el discernimiento de espíritu, pero que es el fruto. O sea, un endemoniado libre va a dar fruto. Porque dice el Señor, por su fruto lo conoceréis. Exacto. Y te menciono otro caso de un pastor que terminó suicidándose, también bajo una condición tremenda. Sin embargo, la gente no sabía, yo lo sabía. Por ejemplo, una vez yo fui a su casa, a casa de ese pastor, yo lo apreciaba, y le dije, hermano, ¿podría prestarme una Biblia? Porque yo estaba en el servicio militar. Y me dijo, no, yo no presto ninguna de mis Biblias. Eso que yo tengo ahí no se puede tocar. Wow. Yo me quedé así y digo, wow, si yo soy una persona que no tengo Biblia, estoy en el servicio militar, estoy de paso, y quiero que sea que me den algo para orientarme. Entonces ahí tú veías algo raro. Entonces los pastores de la zona acordaron dar una conferencia muy buena. Invitaron a un pastor famoso en Cuba y el único que se opuso fue él. Fíjate que ese pastor, después yo lo conocí, después que era amigo mío, me dice, Tony, qué raro, yo veo que ese fue la única persona, el único pastor que estuvo en contra de que yo fuera a esa conferencia. Y el hombre terminó suicidándose. Había algo raro ahí. Había algo raro. Tony, mira, y lo dimos la vez pasada, que estés en la posición de pastor no quiere decir que seas cristiano. Así es. Que seas presidente de una convención, miembro de la iglesia, que seas diácono de una iglesia, no quiere decir que seas cristiano. Entonces, hasta que nosotros como cristianos no entendamos eso, no vamos a poder resolver toda la dinámica que estamos viendo de situaciones, ¿entiendes? Porque hay cosas que están ocurriendo que son elementales. A ver, hay cosas en la vida que son el ABC del evangelio. ¿Cuál es el ABC? Arrepentimiento. Exacto. Perdón. ¿Ok? Perdón, arrepentimiento, confesión. Ese es el ABC del evangelio. Y yo no puedo entender que una persona con ese rango pueda actuar más mal que una persona que hasta comenzando el evangelio. Como es el caso tuyo, que eras un recién convertido que necesitabas una Biblia. Exacto. Porque lo lógico es que el pastor que haga de una Biblia... Mira, hermano, toma mi Biblia, pero quiero que te salve, quiero que crezca, ¿me entiendes? Entonces había una postura, había un espíritu detrás que, tú sabes, estaba detrás. Estaba operando. Y era un líder. Sí. Un líder pentecostal. Acuérdate de Judas Iscariote. Exacto, era un apóstol. Un apóstol. Judas Iscariote era más, era apóstol. Exacto. Era exacto. Ahora, campeón, ¿podemos liberar a una persona que no desea ser libre? Bueno. Es decir, me entiendo la pregunta, ¿no? Ajá. Tony, depende. Voy a decirte los 2 factores. Generalmente la persona que está posesionada, endemoniada, posesionada, en los mayores de los casos no sabe lo que está ocurriendo. Ok, y en ese caso, ella no puede, el demonio, si tú le preguntas al demonio,
¿quieres ser libre? Entonces, decir, no, Sí. déjame tranquilo aquí. Esto es mío. Exacto. O sea, ya ahí tienes que pasar a la fase de la familia. Hay diferentes casos. Ajá, la familia que dice, mira, pastor, yo quiero que ores por mi hijo que está en esta situación. O sea, tienes que correr al caso de la familia. Tú recuerdas el caso de Cristo cuando aquellos discípulos no pudieron echar fuera el demonio, el papá le trajo al hijo endemoniado, no pudieron echar fuera, y después el Señor vino y echó fuera los demonios de aquel muchacho. Pero fíjate que el diálogo mayor fue con el padre. Y Jesús le dijo, ¿y desde cuándo le pasa esto? Y el hombre le dijo, desde que era niño. Y, ok. Ahí el diálogo fue un diálogo de Jesús con la familia. ¿Ok? Hay otros casos que no están enajenados, que es una persona que está endemoniada, pero está consciente, él sabe que hay algo ahí, pero está consciente, tiene conciencia. Saúl, el rey Saúl. Exacto, está consciente. Y entonces, ¿qué puede decir? Pastor, por favor, ore por mí. Por favor, que tengo necesito de... O no ore por mí, yo no quiero que ores por mí. ¿Ok? Entonces, ya es diferente. Exacto. Ya es diferente. Pero generalmente debemos liberar. Generalmente debemos orar por ello y demás. Mira, te voy a poner una anécdota. Te voy a poner una historia. Disculpa. Esto me pasó también en un lugar. Estaba yo de vacaciones allá en la zona oriental de Cuba, amigo. Y quizás usted me dice, Tony, pero la mayoría de las cosas le pasaron a mi hijo. Sí, la mayoría de las cosas le pasaron a mi hijo. Increíble, pero me pasaron a él. Un día traí una mujer, una señora, traí a un nieto chiquitito, tenía aproximadamente un año. Y llega a donde estamos nosotros, estábamos ahí en casa de mi suegra, y me dice, pastor, yo quiero que ore por el niño mío que está posesionado. Por el nieto mío que está posesionado. El niño tenía, Tony, estaba llorando por a gritos bien fuerte. Hermano, yo no podía ni concentrar orando por el muchacho. Wow. Porque la gritería, el grito era tan fuerte que no había manera. Y yo orando al Señor en mi corazón, le digo, Señor, ¿cómo lo hago? Porque no puedo. Yo quería ponerle la mano encima al niño y no me dejaba. Y gritaba. Y aquello era, bueno, bien tremendo, bien feo. Bueno, punto. El Señor me da una indicación. Me dice, dile a la abuela que se vaya y que cuando salga por la portería del patio, el niño se va a liberar. Y así mismo lo hice. Le dije, mira, no tengo que orar por él. Sal, y en cuanto salgas por la portería del patio, te baja, el niño se queda libre. Una palabra de revelación te dio el Señor. Exacto. La señora obedeció, tomó el niño y se fue. Tony, instantáneamente cuando pasó por la portería del patio, se liberó. Al otro día, como a las 10 de la mañana, le pregunto yo a la señora, dime del niño. Dice, pastor, desde anoche, después que usted me dijo eso, que yo lo hice, hasta ahora el niño está dormido y aquello se le fue. Amén. Entonces, en este aspecto, te digo, no podía liberarlo, o sea, no quería. El demonio no me dejaba, el niño no me dejaba, estaba en una situación bien difícil, pero Dios me dio palabra de revelación, eso fue lo que hice y dio resultado. Amén. Gloria al Señor. No hay un caso en la Biblia donde, creo que fue la hija de la Serofenicia que estaba endemoniada, creo que era, ¿no? Uh-huh. Y que el Señor nos dijo, ve que ya, de distancia. A distancia, ve que está libre. A distancia. Entonces, sí, porque esa es otra cosa, pensamos que para que haya liberación tiene que haber contacto físico y no es así. No necesariamente. Ya. Entonces, cuando vamos a liberar un endemoniado, debemos tener cuidado. Mira, es un error. Cuando le imponemos las manos hay que tener cuidado cómo le imponemos las manos. Pero bueno, eso tiene que ver. Que hay imposición para liberación y hay imposición para o sea, eso, exacto. Hay que tener cuidado, pero hay que tener cuidado. La Biblia nos manda a no poner las manos con ligereza. O sea, hay que tener cuidado, porque yo le puedo poner la mano a un endemoniado, pero no es para bendecirlo, es para reprenderlo, echarlo fuera. O sea, cada caso tiene su... No, te digo más. He visto personas echarle aceite a los demonios, ungirlo con aceite, y para mí no, eso es un error. Eso es consagración. Exacto. ¿Entiendes? El aceite es para sanidad o consagración. Es un símbolo del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, si tú estás ungiendo al endemoniado, ¿qué tal? Exacto. Lo estás consagrando. Así mismo.
Bueno, entonces terminamos con este punto. Tony, perdón ¿Qué? un momentito. Conocí Sí. a un pastor que echaba fuera demonios con sal. Y yo le Wow. decía, echándole sal, pero ¿y de dónde tú sacaste eso? Dios mío. Bueno, campeón, pasos para la liberación espiritual. Bueno, en este caso tengo que hablar de mi experiencia. Tú quizás puedes hablar de la tuya, porque cada persona quizás tiene métodos diferentes. Este campo es bien amplio, pero voy a tratar de ser lo más bíblico posible. Sí, me refiero a la persona, o sea, para que la persona sea liberada. No es los pasos para tú liberar. No, porque ya vimos, esa es la preparación, lo que yo tengo que hacer. Ok, ya. Pasos para que la persona, yo voy a reprender un endemoniado. Ajá. ¿Qué tiene que hacer él para que él sea liberado? Bueno, hay diferentes casos. Uno de los casos, una de las cosas que yo creo que tiene que hacer la persona es, sí, a ver. Por ejemplo, espera, te explico, espérate. Ajá. Eché fuera el demonio. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Eché fuera el demonio? De la persona. ¿Y ahora qué? Okay. Porque la persona, la Biblia habla de que pueden venir ya. 7 demonios sobre la persona. Ya. La persona echaste fuera al demonio, estás claro de que el demonio se fue, porque esto es importante. Tienes que saber que él se fue. ¿Ok? No sé si tú sabes que la Biblia en Juan 4, por allá, 1 Juan 4 y 1 Timoteo capítulo 3, nos dice lo que hay que hacer en cuanto a la palabra. Es decir, hay que saber que la persona reconoce que Cristo vino en carne, se hizo hombre, murió, o sea, el señorío de Cristo sobre la persona. Ahora, pero la persona, para mí, la persona después que se libera, inmediatamente hay que ponerle el plan de salvación. Es lo primero que hay que hacer. Usted tiene que asegurarse de que la persona se convierta. De que le entre el Espíritu Santo. Sí, porque si no, la casa está vacía y barrida y los demonios vienen con más fuerza. Entonces, lo primero que tiene que haber es conversión. Asegúrate que ya tiene conversión, que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Segundo. Sí, porque ese es el paso de la persona, como dice el Señor, que haya la casa barrida y adornada, pero no hay nadie viviendo en la casa. Entonces, el demonio vuelve a entrar. Entonces, tiene que haber una conversión para que el Espíritu Santo entre al corazón de la persona. Esa es la garantía número uno. Es el primer. Esa es la garantía y para mí es lo más importante. La garantía número uno es la conversión. Número uno. Número dos, hay que darle, Tony, también un seguimiento a la persona. ¿Por qué? Porque recuérdate que los demonios entraron a esa persona porque algo ella hizo o algo ella permitió o algo ella creyó que le dio la oportunidad a que los demonios entraran. Alguien dijo en una ocasión que los demonios son como la cucaracha, que están en los lugares sucios. O sea, primero el lugar está sucio y después que llegan las cucarachas. Entonces, esto es importante. ¿Qué áreas de la vida de la persona, puertas que están abiertas y que no se han cerrado? Entonces, hay que trabajar esa área. ¿Ok? Sí, porque a veces el demonio, a veces la persona le dio derecho legal al demonio para que lo poseyese de alguna un pacto satánico o cosas que la persona tiene que romper. Tiene que romper. No solamente entregarse, porque yo me entrego, pero si no rompo, la puerta está abierta, que es lo que tú estás diciendo. Tiene que haber renuncia, tiene que renunciar, tiene que romper esa conexión. ¿Me entiendes? Ya sea sexual. Bueno, yo recuerdo una persona, una vez ministrándole, que esa persona cayó posesionada por relaciones sexuales fuera del matrimonio. Wow. O sea, la persona no era cristiana, cometió adulterio y los demonios, con la persona con que esa persona se unió, después de haber tenido su primer acto sexual, la persona cayó en el demonio. Wow. Entonces, el área sexual fue como diríamos, la ruta, ¿no?, por la cual ellos entraron. En ese caso, la persona después que se convierta tiene que pedir a Dios perdón por eso y denunciar a eso y romper ese vínculo. Esto es importante. Entonces, eso es importante. La otra cosa, la persona tiene que comenzar a visitar la iglesia, orar,
ayunar, va a tener que hacer guerra espiritual porque de vez en cuando van a tratar de entrar de nuevo. Posesión, ellos van a tratar de forzar la puerta de alguna manera. Entonces tú tienes que pararte y decir, no, Cristo vive en mí, yo soy cubierto con la sangre de Cristo. O sea, hacer uso de la autoridad que el Señor ahora te da. Esto es importante. Esta es mi manera de pensar, no sé qué tú crees por allá. No, estamos en la misma sintonía. Yo creo que tiene que haber una renuncia de la persona. O sea, le hablamos de la palabra, pero la persona tiene que hacer una renuncia. Porque puede ser que él haya hecho un pacto, o tenga un pecado, que a raíz de ese pecado el diablo le ha dado derecho al diablo para que lo tome. ¿Me entiendes? Entonces yo recuerdo la historia de Saúl, que Saúl cayó endemoniado por, vamos a decir, por bobería, porque empezó a sentir celo de David. ¿Sabes? Ahí la cosita no fue que fue un centro de espiritismo, no fue que tuvo... No, él fue el espiritista al final. Exacto, fue al culto satánico al final, pero él fue lidiando con los santos por su corazón, que empezó a darle espacio a otras cosas, que entonces el espíritu se apartó de él y vino un espíritu malo de parte de él. Bueno, si te das cuenta, después que él sintió el celo contra David, al otro día, dice la Escritura, al otro día ya empezó a endemoniarse, a divariar. O sea, es increíble. Es increíble lo que ocurrió en el caso de Saúl, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis, el por qué. A ver, la persona tiene que hacer un análisis, el pastor quizás asesorarlo en esto. A ver, cuéntame cómo caíste endemoniado, qué había en tu vida, qué hiciste, cuáles fueron las causas por las que te trajo eso. Entonces, tú quizás te puedes decir, mira, que fui a consultarme con un brujo, o sentí esto, o hice aquello, tú sabes, o robé, o sea, cualquier tipo de pecado que hizo conexión. Te voy a contar una experiencia que me pasó en Ibujón, allá en Santa María, Ibujón. Cuando estaba Jonás Hinojosa allá, Jonás Hinojosa, sí, creo que era Jonás Hinojosa. Yo fui él me invitó a una campaña y yo fui con un grupo musical que tenía, que era de una de las iglesias que habíamos fundado. Y la primera noche del culto, oye esto, la primera noche, o sea, se acabó el culto, todo el mundo se fue, pero quedamos algunos, quedó el grupo de alabanza y algunos hermanos, quedamos conversando. Entonces yo estoy, porque era una casa culto, estamos en el templo, en la casa, y entonces el púlpito me quedaba a mí de frente. Ellos no veían el púlpito. Y yo veo que de pronto entra un gato como de 1 metro de altura por la ventana y se para en el atril, como para dirigir. Inmediatamente yo supe que era un demonio, porque no hay ningún gato de ese tamaño. Y menos que se ponga, o sea, yo entendí que era una manifestación demoníaca y que Dios me estaba revelando algo sobre esa situación. Bueno, yo no dije nada, yo lo vi así como te estoy viendo así, ahora así mismo, viéndolo. Y esa noche pensé que era el pastor, pensé que era, porque como el demonio se paró en el atril, yo pensé que era, yo dije, parece que es el pastor. Y estuve orando las noches, pero tú sabes que ese muchacho era un muchacho de oración. Sí. Y esa noche, cuando yo me acosté, tuve muchas horas orando esa noche, pidiendo al Señor que me orientara a ver si era el pastor. Pero cuando él se levantó como a las 2 de la mañana a orar, y yo sentí cuando él se levantó ahora que empezó a orar, que se oía la voz de él, la casa empezó a temblar. O sea, fue lo que yo sentí, no fue que la casa tembló. Dios me confirmó de que dice, no, esto es un hombre de Dios. El caso es que todos los días estuve pidiéndole al Señor que me diera una orientación y no me dijo qué significaba eso que yo había visto. Al último día yo lo senté a él y al grupo y le dije, mire hermano, el primer día yo vi esto así. Yo no le puedo decir qué es, pero sí creo que hay una persona de la iglesia que está en vínculo con las tinieblas. Eso es lo que yo puedo interpretar de esto. A los 3 meses, y eso nomás lo supo el pastor, creo que Eduardo Roy lo oyó, me parece que él estaba presente. Y, o sea, Jonás Hinojosa y Eduardo Roy y el grupito de líderes del grupo mío,
Nadie más, fíjate, nadie más lo sabía. El mismo Eduardo Roy me confesó después, no sé si él se acordará de esto, que cuando yo dije aquello, él dijo, ay, Tony está chiflando, ¿qué le está pasando a este tío? Bueno, el caso es que ellos dos, que fueron los que se quedaron, no le dijeron nada a nadie. A los 3 meses, viene otra campaña con otro pastor, 3 o 4 meses, viene otra campaña con otro pastor. Y hermano, en esa campaña cayó endemoniada una líder de la iglesia. Y reprende, óigame, tuvieron días, o sea, se acababa el culto y ir a reprender a aquella señora. Porque no podían coger el culto, porque el diablo quiere que tú suspendas el culto para reprender a un endemoniado. Se acababa el culto y ir a reprender. El último día, el día que salió, acuérdate, no sabía eso del gato negro nadie, nada más que Eduardo Roy y Joné Hinojosa. El demonio dice, ¿ustedes no se acuerdan del gato negro? Ese era yo. Wow. ¿Qué te parece? Es decir que esto es una situación real y que a veces, entonces cuando la muchacha fue liberada, ella confiesa que ella realmente no se había convertido bien. Ella visitaba la iglesia, se había hecho líder de la iglesia, pero ella visitaba los santeros, los ocultistas. Y entonces cayó endemoniada. Entonces realmente hay que hacer que la persona se entregue al Señor. Sí. Hay que hacerlo, hay que presentar el plan de salvación y buscar que haya una renuncia. Si no, vuelve a caer. Vuelve a caer otra vez. Y nosotros los pastores, dice la Biblia, que tenemos que probar los espíritus, a ver si son de Dios. La Biblia nos exhorta, Tony, a prohíben los espíritus, a ver si son de Dios. No, la gente no prueba los espíritus, o sea, la gente no le pide a Dios discernimiento para este asunto, ¿no? Sino lo pongo en el liderazgo y se acabó. Y eso sigue liderando. Y recuérdate, Tony, que cada ser humano tiene, para poder desarrollarse, manifestarse, tiene que tener un respaldo espiritual, de alguna manera, ya sea Dios o Satanás. No es neutral, aquí no hay nadie neutral. Así ¿Okay? O sea, hay mucha gente en la iglesia que responden a los intereses del diablo, no de Dios. Y eso hay que entenderlo. Entonces, hay muchos casos de liderazgo. Yo recuerdo una campaña que tuve en una iglesia en Cuba, una campaña evangelística. Estoy predicando y cuando estoy a mitad de la predicación, paro la predicación porque siento en mi espíritu orar y reprender. Y paré la predicación y cuando levanté mi mano y empecé a orar y reprender, Tony, como 40 personas cayeron endemoniadas. Wow. Al mismo tiempo. Mira, aquello se volvió una locura. Una sala de emergencia. Y el pastor con los ojos así. Ya yo le había dicho al pastor anteriormente, le había dicho al pastor que preparara un grupito de hermanos por si acaso pasaba algo. Y entonces yo recuerdo, seguimos la campaña, pero recuerdo los hermanos tomando a la persona en el piso y sacándolo, ¿no?, para un cuarto anexo. Y Dios tuvo misericordia de mí porque no tuve ni que reprender. A medida que lo iban cargando, se iban liberando. Y se iban liberando. Pero como 40 personas, y te voy a decir algo, de verdad, no eran todos de la calle. Habían ahí, cayeron endemoniados diáconos y líderes. Sí, porque tenemos gente en la iglesia que no son cristianas y están en puestos de liderazgo. Exacto. Y entonces responden a los intereses de Lucifer, del mundo de las tinieblas. Y eso hay que entenderlo. ¿Ok? Eso hay que entenderlo. Que el liderazgo no necesariamente quiere decir cristianismo. La vez pasada yo te decía algo, en la conferencia pasada, o sea, en el tiempo pasado, yo te decía algo. Y es esto: a Dios le interesa más tu ser que tu hacer. Así es. Entonces, tenemos que trabajar mucho con nuestro ser. Amén. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que está ocurriendo, siervo. Amén. Hay mucha gente que están puestas en los puestos y están demoniadas y están manifestando actitudes que te das cuenta que no, que tú dices, aquí hay algo que está pasando que no es de Dios. Pero hay gente que, como no tienen discernimiento, y líderes que no tienen conocimiento, que piensan que todo es, que esto solamente es intelectualidad, la Biblia, parte intelectual, y que no es espiritual. Pues tienen el liderazgo funcionando para allá porque los intereses de esa persona son otros. Amén. Termino, a menos que tú tengas otra, si Dios te da algo más, lo dice en el camino, pero voy a decir algo que, una experiencia que tuvo un pastor, no fue una experiencia personal mía, pero fue un pastor que me la contó.
Él tenía un hermano. Tú sabes que en Cuba los hermanos se cambian la ropa por la necesidad que hay. Entonces vivían en la misma casa, aunque él era pastor, pero tú sabes, era pastor, iba a la iglesia, a la congregación, no tenía casa y dormía en su casa. Entonces había un hermano de él ahí en la casa que no era cristiano, pero el hermano iba a ocultista. Y esto va a servir para que la gente entienda la importancia de estar preparado y lo que significa cuando una persona está bajo el poder de Dios. El hermano va a consultarse y va al espiritista y la santera aquella nada más le decía: hay algo que tú tienes que me está estorbando. Hay algo que tú tienes que me está estorbando. Los espíritus no bajan hoy porque tú tienes algo arriba que me está estorbando. Y él decía: no puede ser. Bueno, él se fue. Pero cuando iba por el camino, dijo: oye, esta camisa es de mi hermano realmente. Porque él y yo tenemos una camisa igual, y esta, yo me recuerdo que yo me puse esta, que era de mi hermano. Entonces dijo: deja ver si es verdad que esto es una cuestión espiritual. Fue a la casa y entonces se quitó la camisa de él y se puso, o sea, se quitó la del hermano y se puso la de él. O sea, cuando él llegó, o sea, fue de nuevo al centro de espiritismo y fue con o sea, supuestamente, aparentemente no había ningún cambio. Y en cuanto entró por la puerta, la mujer le dijo: ahora sí, tú tenías algo que me estorbaba. La camisa del hermano. La camisa del hermano. Y con esto les digo al pueblo de Dios, mire, hermano y hermana que nos está escuchando, si usted se entrega al Señor Jesucristo y usted busca vivir una vida que agrade a Dios, no estamos hablando de impecabilidad, porque no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Estamos hablando de una persona que es sinceramente cristiana, que busca al Señor. Cuando usted está así, usted está cubierto con la sangre de Jesucristo. Amén. Y hasta la ropa, los zapatos. ¿Qué pasaba con el sudario de Pablo? No era el sudario, no era la sombra de Pedro, como dice el canto. Entonces, cuando nosotros le hemos dado al Señor la entrada y lo hemos hecho sinceramente y hacemos la cosa como Él quiere, el mínimo, hasta nuestras propiedades tienen la unción del Espíritu Santo. Yo lo creo. Yo creo que esa camisa que tú tienes, esa ropa que tú tienes, tus espejuelos, tú estás en el servicio y usted está orando y usted está buscando al Señor allí. Y recuérdase que es la atmósfera del Espíritu. Dios visita a su pueblo y esa atmósfera se impregna en nosotros. Entonces, como usamos estas ropas para servir al Señor, eso está impregnado. Eso está en nosotros, ¿entiendes? Y demás, y es propiedad porque está consagrado al Señor. Recuerda los pasajes bíblicos cuando aquel rey tomó los utensilios sagrados del Señor y se puso a beber. Ahí mismo, en ese mismo instante, una mano empezó a escribir. Exacto. Que fue cortado, ¿verdad? Recuerda la historia que Daniel le interpreta. Le interpreta Mene Tekel Upharsin, tu reino ha sido cortado. Bien, pero fíjate, ¿por qué fue cortado? Porque estaba usando instrumentos que le pertenecían al Señor. Sacrilegio. Y estaba haciendo sacrilegio. Entonces, yo creo que como el diablo trabaja con sus propiedades, con amuletos y cosas, que hay que tener mucho cuidado. A la gente a veces compra cosas y no sabe de dónde salió. Y no es para meterle miedo, es que tú tienes que tener mucho cuidado porque puede ser que sean elementos sagrados satánicos y lo estás trayendo a casa. Y no es porque te estoy diciendo, no te estoy metiendo miedo, simplemente que tú tienes que tener cuidado, por así decirlo, ¿no? Y de igual manera las cosas santas que nosotros tenemos, eso pertenece al Señor. Amén. Y a su servicio, ¿entiendes? Y son ungidas. Y aquí viene lo importante, Johnny, porque hay gente que no le da valor al templo, o sea, a las cuatro paredes. Esas cuatro paredes, Dios no habita ahí, estamos claros. Dice que Él no habita en templo hecho de mano. Pero el nivel de consagración y de dedicación que tiene una casa, un templo, hermano, ahí hay una unción. No es que vive el Espíritu, no es que vive Dios ahí, pero hay un nivel de unción, de respaldo al templo, porque es el lugar que hemos consagrado para adorar a Dios.
que, amado hermano, por eso es que en el culto dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces el culto, el templo que es consagrado a Dios, igual que la ropa que uno tiene, tan ungida con el Espíritu Santo de Dios. Sí, Dios mueve. Mira, tú recuerdas, no sé si viste la película Cuarto de Guerra, o algo así se llama. Sí, cómo no. Ok. Cuando un pastor, una persona iba a comprar la casa, estaba en venta, y cuando entró al cuarto donde la persona anterior oraba, él sintió algo, dijo, este lugar, aquí se oraba. Sintió la unción que había en ese cuarto, que había sido consagrado al Señor. Entonces yo creo eso. Yo creo que hay cosas que uno consagra al Señor y que son propiedad del Señor, y Satanás lo sabe. Freddy el Brujo, ¿recuerda la historia de Freddy el Brujo? Dice Freddy el Brujo que hubo eventos que ocurrieron en su vida que lo marcaron, que le dijeron, ¿qué tienen los cristianos que no tengo yo? Dice que en una ocasión Satanás los llevó al cementerio a sacar un muerto para trabajar los huesos. Y cuando llegó a una tumba, que él empezó a abrir la tumba, el diablo le dijo, no, ese no la toque. Así mismo. Los huesos de Eliseo. Amén. No lo toque. Tú sabes que en la santería no hay que buscar tierra de 7 cementerios. Pero le dicen al que va a hacer la prenda que no sean tierra de una tumba de un cristiano. De un cristiano. Sí, lo dicen. Lo dicen. Y dice que Freddy Brujo después investigó y resulta que en esa tumba había un cristiano enterrado. Amén. Entonces, eso nos enseña que nosotros, vivos o muertos, le pertenecemos al Señor. Amén. Estamos bajo la unción del Espíritu Santo. Porque ese cuerpo está preparado, está ahí esperando la resurrección. Amén. Así que, gloria a Dios por eso, amado. Amén. Hacemos un llamado a la audiencia que vea en YouTube. Pueden buscar el testimonio de Freddy ex Brujo. Fue una persona que fue 28 años sacerdote de la santería. Creo que fue 22 del palo mayombe. O sea, él tenía tres ministerios satánicos. Dice que habló con el diablo más de 1000 veces, que lo llamaba y que venía. Y cuento algo rápido de Freddy ex Brujo. Cuando ese casete llegó a Cuba, recuerda, yo no recuerdo cuándo fue que llegó, pero fue hace muchos años, como en el año 90 aproximadamente, fue que, o un poquitico antes llegaron a Cuba, pues el casete llegó a Mandinga. ¿Tú sabes dónde queda Mandinga? Sí, sí. Ahí estaba Rafael Tamayo de pastor, creo que era Rafael Tamayo. Y Rafael Tamayo le cuenta a una persona que era inconversa, que se había convertido al Señor, pero le dice, o sea, bueno, la historia es así. Él le llevó el casete, porque Rafael sabía que él era santero. Y cuando Rafael le enseñó el casete, dice, yo lo conozco. Y le dijo, Rafael, ¿cómo tú lo conoces si nosotros estamos metidos en el fin del mundo y tú nunca has viajado a ningún lado? Dice, sí. O sea, nada más le dijo el nombre. Le dijo, mira, cuando él estaba en la brujería, nosotros nos reuníamos. Y para que no tenga ninguna duda, él es gordito y habla así y así y así. O sea, la descripción que le dio el hombre era la de Freddy ex Brujo. Dice, los brujos hacen reuniones, sí, congreso, concilios, y dice, y hay gente que lo que va en espíritu allá. Hay gente que va en espíritu, claro, todo esto tiene una explicación que no hay momento para explicar ahora. Pero el hecho de que este hombre que vive en el fin del mundo conoció a un hombre que era un extranjero, y se lo dijo al pastor, yo lo conozco porque yo he estado en reuniones con él. Y ese hombre no había salido de Baracoa. En el mundo espiritual. Exacto. Entonces, hay que prepararse. Y hacemos un llamado a la audiencia, iglesia, líder, hay que prepararse. Tenemos que prepararnos porque estamos en los tiempos finales, estamos en los tiempos del fin. Y dice la palabra que cuando lleguen estos tiempos del fin, habrá muchas cosas raras y habrán, dice, manifestaciones dice, gente que prestará oído a oídos de demonios, ¿verdad? A doctrinas de demonios, cosas, manifestaciones ocultas que van a ocurrir en este mundo. Y es por eso que nosotros como cristianos tenemos que prepararnos. El diablo cada día está descendiendo con más ira sobre el mundo. Dice, sabe que le queda poco tiempo.
y el diablo está tratando de camuflajearse, de manifestarse, y de manera tal que te quizás diga, no, yo no creo en manifestaciones. El diablo se va a manifestación, lo mismo con un endemoniado que echa puma por la boca, que se puede manifestar como con una persona que es un literato, un doctor, y está sentado en el banco y tú crees que es cristiano. No, tenemos que prepararnos, porque esto es una guerra. Tu título no quiere decir que no estés endemoniado. Eso. El título de una persona, de hecho, entre más cultura y rango esté, mejor para él. Exacto. Y nuestros títulos pastorales no van a resolver eso. No. El hecho de que yo sea doctor o PhD o máster o lo que sea, eso a mí no me da nada. No me da nada. Y es triste, Johnny, que las iglesias hoy, cuando van a elegir un pastor, están viendo sus títulos. Yo creo que los títulos son buenos. Está bien, perfecto. Pero cuando tú vas a reprender a un endemoniado para esta guerra, el título no te sirve para nada. No te sirve. Repito, es bueno estudiar, hay que estudiar la palabra, pero para enfrentarse a la guerra espiritual, lo que hace falta es el Espíritu Santo, el respaldo del Espíritu Santo, y prepararnos en oración, en ayuno, en vigilia, para poder vencer a estas fuerzas malignas que no son sencillas. No, y conocimiento de la Biblia, no teología, Biblia. Esta es la espada del Espíritu, ¿ok? No dice que la teología es la espada del Espíritu, dice la palabra de Dios. Amén. Porque sabe que existen muchos tipos de teología. Entonces, como decía, hacemos un llamado a cada pastor, a cada líder, a cada iglesia, ¿verdad? A que ellos pues puedan entender que estamos en los últimos tiempos y la guerra se arrecia. Gloria al Señor. Sí, mira, ya para, no sé si el Señor te tiene algo más, ya terminé por ahí, pero yo quiero que tú ores. Yo recomiendo un libro, voy a recomendar un libro, pero fíjate cómo te lo voy a recomendar, hermano. Te recomiendo que leas este libro, pero no te recomiendo que lo leas así. Tienes que prepararte espiritualmente para leer este libro. Voy a ponerle aquí la pantalla del libro. Un segundito, déjame compartir esto para entonces buscar el libro y ponerlo aquí. Este libro, deja que se esclarezca aquí en la pantalla. Se llama Él vino a dar libertad a los cautivos. Este libro yo recomiendo que lo lean. Es un libro se llama Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown. Y bueno, aquí está, vale solamente $10, te lo puedes encontrar más barato en Amazon, posiblemente si lo compras de uso lo puedes encontrar hasta en $2 o $3. Y es un libro que habla de una muchacha, esto es una historia real, sí, de una muchacha. Dice que durante 17 años Elaine sirvió a su maestro Satanás con una total dedicación. Un día se encontró con la doctora Rebecca Brown, quien servía a su maestro Jesucristo con igual dedicación. Elaine, una de las brujas más prominentes de los Estados Unidos, y no voy a seguir leyendo, pero lo que te quiero decir sobre ella en este momento, querido hermano, es que ella era una satanista y era maestra de escuela dominical de niños en una iglesia, y era directora del coro de niños de una iglesia evangélica. Y era satanista. El trabajo de ella en el satanismo era captar niños para inducirlos a la brujería, al satanismo. Entonces ella se casó con Satanás. Estamos hablando cosas. Mire, este libro, léalo, léalo con oración, con ayuno, con Biblia, porque el libro realmente necesita que tú lo leas y que tú veas que no estamos hablando bobería. Mira, este actor, el que hizo la película La Pasión, ¿cómo se llama él? Sí, se me fue el nombre. Sí. Ese mismo. Mel Gibson. Declaró en estos días, no sé si tú viste la información en la televisión, él declaró que Hollywood
que en Hollywood la mayoría de los actores hacen pactos incluso de sacrificios. Fíjate que a la vez la prensa te dice, no, eso es mentira. Él está diciendo que los están haciendo, dice, yo no lo hice. Él dice que él no lo hizo. Él es católico. Claro, el hecho de que sea católico no, porque nosotros sabemos el nivel de ocultismo que hay en la iglesia católica. Pero dice, yo no lo hice, pero les atestigo y les afirmo que hay gente hoy, sobre todo de las altas esferas, que están haciendo sacrificios a Satanás. Claro. Como tú sabes que en las altas esferas de nuestro país, en Cuba, se practicaba. Así mismo. Y como en Haití, en África, donde quiera. ¿Entiendes? Que muchas, o sea, vuelvo a repetirte lo mismo que te dije ahorita, la idea es la siguiente, nuevamente lo digo, entre más nivel de posición tengas, eres más eficiente para Satanás. Así mismo es. Entonces, Dios nos ayude, amado, y podamos nosotros como pastores orientar a la gente. Quizás algunos dirán, estos no están locos. Esto tan loco, pero bueno. Yo no puedo, Honey, no podemos negar lo que dice la Biblia. Honey. Hay que entonces sacar este libro. Es que eso está en la Biblia, amén. Eso no. Es que en la Biblia está, amén. Tony, pero lo que pasa es que hay una ignorancia bíblica horrible. La gente no sabe Biblia. Efesios 6. Efesios 6. Bueno, vamos a leerlo, porque es que la gente puede pensar que uno está fantaseando, Honey, y no. Hermano, habla su Biblia ahí, hermana, los que están viendo por Facebook, habla su Biblia. Efesios capítulo 6, mira, palabra del apóstol Pablo. Del verso capítulo 6, a partir del versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate, toda la armadura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es Obama, es detrás el que está detrás de Obama. No es Fidel Castro, bueno, ya él está muerto, ¿verdad? No es Raúl Castro, es la fuerza maligna que hay detrás de él, y el libro de Daniel habla de que hay fuerzas malignas en los reinos, en los gobiernos, ¿verdad? Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. ¿Qué más? Contra potestades. Contra los gobernadores. No estamos hablando de figuritas pintaditas en la pared. Demonios que operan en gobernación. Que operan en gobiernos, ¿verdad? Gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La descripción que da, hermano, esto no es juego. Por eso dice, por tanto, tomad toda, lo vuelve a repetir la palabra toda, ¿verdad? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, porque estamos en una guerra, ¿verdad? Estar firme. Entonces, esto no es bobería. Mira, te cuento rápido. Y esto, Obed Morales puede dar testimonio de esto, de lo que voy a decir ahora. Cuando yo estuve en mi primer pastorado, bueno, era seminarista, en Naranjo Agrio. Una noche estábamos sentados, mi esposa y yo, en la mesa del comedor. Estábamos sentados, estábamos comiendo. Se veía la puerta del frente, y entonces la puerta del frente estaba bien separada, como dos dedos de separación del piso al borde de la puerta, o sea, y una luz arriba, o sea, el que se paraba ahí, tú veías la sombra o veías los pies. Estábamos nosotros conversando, mi esposa y yo, y de pronto, Honey, sentimos mira, es como que una gente vino corriendo y le dio con el hombro, con toda la fuerza de su hombro a la puerta. La casa literalmente tembló.
Inmediatamente yo miré para la puerta y cuando miré, nadie. O sea, cuando yo vi que no había nadie, porque se ve la sombra, Claro. yo digo, esto es un demonio. Le dije a mi esposa, vamos a orar que esto es un demonio. Ella oró con los ojos abiertos. Tú sabes, se insultó, ella nunca había tenido ese tipo de experiencia. El caso es que yo me quedé con aquello, yo no se lo conté a nadie, pero después de mí vino Obed Morales. Y aquellos empujones a la casa siguieron. Al punto tal que él dijo, tiene que ser una persona. Y entonces la casa, al frente de la puerta, había una cisterna que la persona, o sea, tú te puedes subir ahí, quedarte ahí dormido, ahí arriba. Y él dijo, yo me voy a esconder ahí arriba, pues yo tengo que ver quién es el que está empujando la casa. Mi hermano se quedó ahí, no sé hasta qué hora. El caso es que cuando vino el empujón, no había nadie. Pido demoníaca. Porque son fuerzas. Son fuerzas de maldad que nosotros tenemos que enfrentar. Y estamos haciendo un llamado a la iglesia, a los pastores, mis hermanos, hay que prepararse. Estamos en la recta final, estamos en los tiempos del fin. Cualquier día el Señor arrebata a su iglesia, pero mientras la iglesia es arrebatada, tenemos que enfrentarnos a un ejército real, a un ejército verdadero. Y agresivo, cada día. Y agresivo, cada día más agresivo. Cada día con más deseo de destruir a la gente y a la iglesia, y cada día trabajando con más estrategia, porque ya lo que el diablo le funciona no es meterle a la gente miedo. No. Ya eso de que, porque yo los que vivimos en los campos sabe que eso pasaba y todavía pasa, pero ya eso no se manifiesta tanto, porque el diablo sabe que eso es lo que hace que la gente crea más en que hay un diablo y que hay un Dios. Y a él le conviene un cambio para que la gente no crea que él existe. Entonces, llamamos a la iglesia, mi hermano y mi hermana, tienes que ponerte para las cosas. Pastor, que me estás escuchando, tienes que ponerte para las cosas, tienes que ayunar, tienes que orar, tenemos que tomar la vida cristiana en serio. Y yo le animo, pastor, líder, mi hermano que me escucha, si hay algún pecado que usted está practicando, mire mi hermano, cierre esa puerta, porque una puerta abierta es una puerta en la cual el enemigo puede entrar. No que a mí el diablo no me va a tomar. Bueno, yo no te estoy diciendo que te va a tomar, pero si tú le abres la puerta, si tú le das demasiado espacio, lo que puede pasar en tu vida, primero no vas a tener un ministerio de éxito. Vas a ser un pastor que vas a estar parado ahí arriba diciendo un discurso vacío y vano, la gente durmiéndose en la congregación, porque la gente sabe cuándo hay unción y cuándo hay respaldo de Dios. Entonces, pastor, yo te llamo en el nombre del Señor y te digo, tienes que ponerte para las cosas y tienes que levantarte en el nombre de Jesús, porque esto es una guerra espiritual. Amén. Así es. 100% de acuerdo, hermano. Estamos en la recta final, hay que prepararse, hay que buscar al Señor, depender de Él y no confiarnos. Amén. No podemos confiarnos. Amén. Varón, ¿tiene una palabra de oración? Puedes orar por los enfermos, puedes orar por liberación en esta hora, lo que sea, hermano, lo que el Señor te ponga en el corazón. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora, te damos gracias, Señor, porque en la sangre de Cristo podemos en esta hora acercarnos a ti a través, Señor, de esa sangre preciosa. Sangre que no solamente nos salva y nos sana, sino que también nos liberta. En el nombre de Jesús. Queremos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que sea alguna persona que está atada, alguna persona, Señor, está oprimida, en el nombre de Cristo sea liberada. Padre, en el nombre de Jesús, toma nuestras vidas, toma la vida de cada persona que nos escucha, toma la vida de tu siervo Tony, permite, Señor, que podamos estar listos para cuando tú vengas a buscar. Aleluya, Padre. Te rogamos en esta hora, Señor, que tú unjas a los pastores que nos están viendo, los llenes de tu presencia y que puedan, Señor, ser efectivos, Señor, en el ministerio que tú has puesto en sus manos. Bendice a cada uno de los oyentes. Oramos en esta hora si hay alguno que está siendo oprimido. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú nos das en tu palabra,
reprendemos y atamos En el nombre de Jesús. y queremos que, Señor, esa vida sea liberada para gloria y honra de tu nombre. Así te rogamos, Señor, en esta hora, Padre, que las iglesias, Señor, y los hermanos que nos están escuchando puedan ser funcionales y puedan, Señor, ser llenos del Espíritu Santo. De esta manera, Señor, que sus iglesias puedan ser transformadas, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas. Amén, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. 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 Gloria al Señor. Aleluya, Padre. Aleluya. Gloria, y te sugiero, si quieres... Espérate. Espérate un segundito. Vamos a cerrar aquí la transmisión para entonces... ¿O vas a decir algo de...? No, que quería invitarte, si es posible... Espérate un segundito. Un estudio sobre el ayuno. Ok, vamos a planificar algo. Espérate, que estamos en vivo todavía. Déjame... No, se lo estoy diciendo para que la gente sepa... Ah, no, perfecto. Dilo. Sí, que me gustaría que las hermanas, las personas que están ahí, que pudiéramos hacer un estudio bíblico sobre el ayuno y también sobre el diezmo y quizás sobre la oración, cosas así elementales en la vida cristiana. Amén. Vamos a hacerlo, campeón. Vamos a hacerlo. Okay. Y vamos a decir, Iván se puede sumar en la otra directa que hagamos. Amén. Amén. Bueno, déjame cerrar aquí. Gracias. Amén. Dios te bendiga mucho. Bendiciones, iglesia. El Señor les bendiga y les guarde. Bendiga a cada persona que nos ve. Amén.